En esta ocasión, en la sesión de hoy, digamos que tiene como objetivo principal comentar, socializar y explicar las evidencias que hacen parte, o el primer grupo de evidencias que hacen parte de la guía de aprendizaje 4, ¿cierto? O más bien, sí, la guía de aprendizaje número 4, ustedes ya vienen de completar la fase 1. Ya en este punto se puede decir que están los que están. Ya hay un grupo que probablemente ya no va a seguir, un grupo que probablemente sí vaya a seguir, que son ustedes los que estén conectados aquí y los que de pronto no pudieron, pero que están trabajando. Ya en este punto en el que estamos, cuando ya se acaba la primera fase, ya digamos que podemos empezar a dimensionar más o menos quiénes son los que van a llegar hasta el final, con quiénes contamos y todo, digamos, esos detalles. De aquí en adelante queda un grupo de evidencias que no varía mucho con lo que hemos venido trabajando. Cuestionarios, audios, documentos para entregar escritos, puede haber videos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que el tipo de evidencia es el mismo que hemos trabajado durante los últimos meses. Entonces, ya no hay nada nuevo para ustedes en cuanto a ese trabajo. Para esta guía de aprendizaje 4, los que han estado de pronto ya mirando, hay dos grupos digamos, hay dos partes, 3 evidencias y 3 evidencias. De las 6 evidencias que hay 2 cuestionarios, hay 2 foros y hay 2 trabajos escritos como tal. ¿Sí me hago entender? Porque ustedes saben que los foros funcionan de una forma, los cuestionarios funcionan de una forma y los trabajos que en videos, audios y demás que ustedes me envían funcionan de otra forma. Para esta ocasión hay 2 audios, pero solamente voy a pedir uno solo. Entonces, eso es como lo primero que voy a mencionar desde este momento para que quede claro, sobre todo ustedes que son los que están conectados y pues digamos que las personas que son juiciosas y ven las grabaciones. Algo que sí puedo mencionar el día de hoy, la tarde de hoy, es que todo aquel que no esté aquí va a tener complicaciones para completar las evidencias. Y más aún, pues puedo decir que las personas que no vean la grabación de la sesión no van a poder completar las evidencias correctamente. Porque lo que se va a explicar aquí es necesario escucharlo y entenderlo para poder saber lo que yo voy a evaluar, pues como siempre se ha hecho. Pero mucho más en esta ocasión. Porque digamos que en las anteriores guías veníamos como teniéndolas muy al pie de la letra. En esta ocasión no va a ser así. La guía va a ser, como su nombre lo dice, una guía, pero no se va a tener en cuenta al 100%. Hay muchas cosas que tienen que escuchar de aquí para poder evaluarlos. Entonces, lo primero que voy a hacer, entonces, vamos a empezar a compartir pantalla de una vez. Vamos a arrancar y les voy a mostrar rápidamente las preguntas del cuestionario, porque la plataforma me abrió ahora hace un momento. Entonces, como me abrió, voy a mostrarles rápidamente las preguntas y después les explico la parte de los temas para que pues podamos como adelantar esa parte ahora que me abrió el cuestionario. Entonces, vamos a compartir pantalla enseguida, ¿ok? Entonces, me avisan cuando ya estén viendo la plataforma, por favor. Entonces, me avisan si están viendo plataforma ya. Avisen por favor con sonido porque no estoy viendo. Sí, profe, sí se ve. Listo, Sí, señor. dale, perfecto. Bueno, entonces, primero recordarles que estamos en la fase 2 de planeación, ¿cierto? Eso no se les puede olvidar. Ya la fase 1 acabó, ya lo que fue. Y que en este momento estamos con la actividad de proyecto número 3. Dentro de la actividad de proyecto número 3, esto es importante porque es fase 2, actividad de proyecto 3, guía de aprendizaje 4. ¿Ok? 2, fácil. 3, actividad de proyecto. Y 4 es la guía donde están las evidencias de inglés de esta ocasión. Debajo de la guía de aprendizaje, pues tenemos el link, ¿cierto? Para descargar la guía. Esto ya es lo de siempre. Allí ustedes dan clic
y posteriormente les abre la guía. Ya yo la tengo previamente abierta, pero como les decía, vamos a ir directo al grano en cuanto al cuestionario para que, pues, por lo menos poder mostrarle algunas cosas. ¿El cuestionario dónde está? Si nosotros damos clic en guía de aprendizaje, aparece toda esta parte y al final ya yo coloqué, edité esta parte y ustedes van a ubicar brevemente dónde están las primeras 3 evidencias. Dice English Part 1. Aquí están las 3 primeras evidencias, el primer cuestionario, el primer audio y el primer foro. La sesión del día de hoy es para explicarles el cuestionario y el trabajo del audio. Solamente vamos a explicar estas 2 evidencias, ¿ok? Entonces, para que estén atentos. No tienen que ir haciendo más nada por el momento porque deben concentrarse solamente estos días, cuestionario y audio. Ya cuando yo explique el foro en la próxima sesión, pues se dedican a él. Bueno, para completar el cuestionario, ustedes ya saben cómo es, ¿cierto? Damos clic donde dice cuestionario, después se nos abre una ventana nueva y nos dice empezar el cuestionario. Cuando empezamos el cuestionario vamos a tener, creo que son 30 y pico de minutos o 30 minutos, no recuerdo. Ya yo tengo esto previamente abierto por el problema de las evidencias, ¿cierto? Perdón, por el problema de la plataforma. ¿Cuántas preguntas tiene el cuestionario? El cuestionario tiene 15 preguntas. 5 preguntas de un estilo, 5 preguntas de reading comprehension o comprensión de lectura y 5 preguntas que tienen o manejan otro estilo, otros topics. Cada 5 preguntas hay un grupo nuevo como de algo, de unos temas que deben estudiar previamente. Las primeras 5 preguntas les aparecen en la misma página, digamos como para que no tengan que estar pasando pregunta por pregunta. Y si se dan cuenta, en la pregunta número 1, donde dice question number 1, aparecen las instrucciones. Dice, on questions 1 to 5, select from the options the most appropriate order of the given scramble sentence. Si ustedes ven esto aquí brevemente y leyendo rápidamente las instrucciones, lo que hay que hacer es escoger, choose the correct option, escoger la opción correcta de las 4 opciones que tenemos aquí. Tenemos 4 opciones en cada pregunta para escoger una sola. Si se dan cuenta, cada opción es una oración, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ustedes les van a dar un juego de palabras en desorden. Por eso dice, given a scrambled sentence. Esto donde dice given a scrambled sentence es como la oración dada en desorden, por decirlo así en un español más entendible. Y en sí, ustedes tienen palabras separadas, ciertas, por unos slash. Y a partir de estas palabras, ustedes van a crear la oración correcta que van a escoger después de aquí. Entonces, si se dan cuenta, la primera pregunta, question number 1, empieza por el verbo be, is, después viene she, by, etcétera, etcétera. La idea es que ustedes escojan la oración correcta y que adicionalmente entiendan qué es lo que dice para que puedan escoger correctamente. En la pregunta número 2, question number 2, lo mismo. Tienen unas palabras en desorden, ustedes arman la oración en el orden correcto y escogen la correcta. Question number 3, lo mismo, ¿cierto? Palabras en desorden, creamos una oración y la escogemos dependiendo de lo que hayamos creado. Escogemos la oración correcta como tal. La pregunta 4 igual y la pregunta 5 igual. Lo que pasa es que cada oración es un topic, un tema diferente de los que aparecen en el material de aprendizaje. En la primera pregunta hay un topic que es el uso de going to. En la pregunta número 2, el uso de would. En la pregunta número 3, el uso de to be, is having como tal. O sea, están utilizando el having, is con, si es con is, o si es como aparece aquí, she is, si va aquí, si va al final, etcétera, etcétera.
En la pregunta número 4 y en la pregunta número 5 ya es un tema diferente que en inglés o en español se llaman los condicionales. ¿Ok? Entonces, esos temas ahorita los voy a mostrar dónde están, los explico brevemente para que ustedes puedan estudiarlos de manera un poco más profunda. Entonces, de la pregunta question number 1 to question number 5 es armar una oración correcta a partir de las palabras que nos dan allí. Listo. Esas son las primeras 5 preguntas. De la pregunta número 6 en adelante hasta la pregunta número 10, si no estoy mal, ustedes van a encontrar reading comprehension. Recordemos que reading significa lectura y comprehension, comprensión, ¿cierto? Reading comprehension, ya ustedes han hecho otros cuestionarios donde hay comprensión de lectura. En cada una de estas preguntas, de la pregunta question 6, question 7, question 8, question 9 y question number 10, ustedes van a encontrar preguntas correspondientes al texto que está aquí. Como se pueden dar cuenta, el texto tiene espacios, unos gaps. Estos espacios en inglés se denominan gaps. Aquí está el primero que el primero está aquí que corresponde a la pregunta número 6. Aquí está el número 6. El de la número 7, el espacio de la número 8, el espacio de la número 9 y finalmente el espacio de la número 10. Cada espacio corresponde a una pregunta, ¿cierto? Question number 6, aquí está gap 6, gap 7, gap 8, gap 9 y gap 10. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, leer el texto, entender de qué se trata. Para que más o menos tengan una idea, el texto empieza de la siguiente forma. Dice, my Saturdays are boring. Cuando mencionan el Saturday, es un día de la semana y hay una persona, o no sabemos quién es, no sabemos como tal cómo se llama ni nada de eso, simplemente es una persona que está diciendo que my Saturdays are boring, are boring. I have to study in the morning at the university. Then I have to work all afternoon at my parents' supermarket. Entonces, ¿cómo empieza el texto? Empieza diciendo que mis sábados son boring, aburridos. Y dice, ¿por qué? Porque tiene que estudiar y después tiene que trabajar, la mañana estudiando y la tarde trabajando. De ahí en adelante, ya depende de ustedes escoger correctamente la respuesta correcta para cada espacio. En la pregunta 6 es entre la palabra living o la palabra working. 7, entre shopping or sleeping. 8, entre shopping or living. 9, entre do or doing. Y la pregunta número 10, entre staying or entre el verbo sleep. Entonces, entender, ya tenemos el contexto. El contexto es una persona que está hablando de cómo empieza hablando de cómo son sus sábados y empieza diciendo que sus sábados son boring, aburridos. Termina en ing, la palabra aburrido. Y después dice, ¿por qué? Es cierto, ya les dije, tengo que trabajar en la mañana, perdón, tengo que estudiar en la mañana en la universidad y después tengo que trabajar toda la tarde en el supermercado de mis padres. Y ya después ustedes tienen como misión terminar de entender el texto. El segundo párrafo empieza con lo que son los domingos. La primera parte habla de los sábados, la segunda parte habla de los domingos y ya la situación cambia. Ya él dice, Sundays are different. Entonces, vuelvo y repito, ya es que ustedes entiendan el texto y escojan la opción correcta para cada espacio. Eso es de la pregunta 6 a la pregunta número 10. Y en la pregunta 11 a la 15, o sea, ya lo último, ya la última pregunta, es algo completamente diferente. Recapitulando, tenemos que de la pregunta 1 a la pregunta 5
a ustedes les van a dar palabras en desorden, ustedes crean una oración y a partir de la oración que crearon escogen la correcta, ¿cierto? De la pregunta 10 a la pregunta 15, perdón, de la pregunta 6 a la pregunta 10, tienen Reading Comprehension que acabamos de explicar y de la pregunta 11, Question 11, hasta Question 15, tienen ya preoraciones correctamente escritas o en el orden correcto, pero están incompletas. Y para esta ocasión tienen que utilizar la estructura del verbo must o el verbo have o el verbo should. Estos temas yo lo voy a explicar ahorita porque a partir de estos temas también van a tener que utilizarlos para la próxima evidencia que voy a explicar, que es el audio número 1. Entonces, miren, la pregunta 11, aquí hay un espacio, tienen que escoger. La pregunta 12 también, question 13 también, question 14, question 15. Todas tienen que ver con el uso de must, con el uso de should, con el uso de have to, y con eso es que ustedes podrían escoger correctamente las preguntas. Entonces, habiendo aprovechado que la plataforma nos abrió, digamos que correctamente, pudimos ver cada una de las preguntas, cómo son, qué hay, y posteriormente, recuerden cuando hayan contestado, dar clic donde dice Finish Attempt, que es terminar el intento. Ya ustedes saben que cuando terminan, automáticamente reciben una nota. Si ustedes aprueban el cuestionario, todo bien, todo, digamos, todo chévere ahí. Si no aprueban, pueden repetirlo nuevamente. Entonces, les pregunto, antes de seguir, ¿es claro lo que hay que hacer hasta este momento con respecto a las preguntas del cuestionario? Sí, señor. Sí, señor, sí es ¿Todos, claro. porfa? Bueno, entonces, si queda todo claro con el cuestionario, si tienen alguna duda, háganla ahora, para que no quede ahí como en el aire. ¿Y con todo, hasta Bueno, cuándo habría plazo para presentar el cuestionario? por ahora no hablemos de plazos. ¿Por qué? La plataforma no está funcionando al 100%. El que pueda hacerlo, lo hace. El que no pueda hacerlo, va a hacer lo siguiente. Digamos que yo estoy haciendo el cuestionario, digamos, yo lo tengo previamente abierto, ¿cierto? Bueno, entonces yo vengo, escojo todas las preguntas, ya terminé las 15 preguntas y le doy donde dice terminar intento y se cae la plataforma. Lo vuelvo a hacer y se cae la plataforma. Usted tiene que tomarle pantallazos donde usted tenga como evidencia de que usted lo estaba haciendo, pero la plataforma se cayó. O que va a intentar hacerlo y ni siquiera le carga. Intentó una vez, 2 veces, 3 veces. Tome pantallazos, tome evidencias. De todas formas, ahora mismo no se deben preocupar por tiempos porque va a tocar extender esto hasta el momento en que la plataforma ya se estabilice, que terminen de hacer el mantenimiento o que arreglen el problema que tiene, porque no tenemos como una fecha al respecto, ¿ok? Entonces no se preocupen por fechas, porque no hay una fecha. El cronograma, bueno, hablando de eso, aprovechando que lo preguntan, vamos a la inducción. Cuando ustedes arrancan, a ustedes les dan un cronograma y es obligatorio que ustedes vean los cronogramas, descarguen los cronogramas y tengan a la mano sus cronogramas. O sea, ustedes deben saber todas esas fechas porque todo eso está en los cronogramas. Entonces, cada cronograma dice hasta qué fecha va cada cosa, pero en este momento, digamos que como estamos en una situación diferente por lo de la plataforma, no se preocupen. Si llega el momento, se cierra la fecha del cuestionario, porque digamos que igual hay que colocar una fecha, pero se cerró, ya pasó, se vuelve y se abre. ¿Por qué? Porque la plataforma no está funcionando. Mire, ahora mismo, si yo vuelvo a cargar el cuestionario, muy difícilmente me va a abrir. Yo tengo dos navegadores abiertos al tiempo
para que mientras carga en uno, en el otro y así. Pero si tú puedes hacer el cuestionario porque tú entraste en un momento donde todo te carga perfecto, hágalo de una. Listo. Eso es lo más importante ahí. Pero eso sí, tomen evidencias. ¿Por qué? Porque, bueno, nos falta el que de pronto va a ser un poquito vivaracho, ¿cierto? Porque puede suceder que de pronto dice, no, es que yo intenté hacerlo, pero la plataforma nunca me dejó terminarlo. Pero digamos que de pronto esa persona nunca lo intentó, sino que pues está aprovechando el problema de la plataforma para decirlo, ¿cierto? Entonces, deben tomar evidencias del problema. Entonces, si no le carga, usted tome su evidencia, la tiene guardada para que el día que ya se vaya a repetir el trabajo o lo que sea, usted tenga todo ahí ya, digamos, tenga como mostrar que sí lo intentó, que sí lo hizo, pero no cargó. Sí me hago entender con esa parte. Es como para que ustedes se tengan ahí como esa prueba de que estaban trabajando. Entonces, bueno, listo. Eso con respecto a lo de las fechas. Por el momento las fechas seguirán corriendo hasta que todo funcione. Segunda evidencia del día de hoy. Ahora sí, vamos a ir, digamos, un poco más despacio a mostrar la guía. Pues me apuré un poquito con el cuestionario, pues porque me cargó, entonces para evitar todo eso. Ahora sí, pues regresemos un poquito más a todo, como siempre hacemos. Siempre, vuelvo y repito, cuando entren a la plataforma, puedan entrar a la plataforma, traten de entrar a los anuncios. Traten, no, es obligatorio entrar a los anuncios, yo siempre se los digo. Es la única forma de saber en qué va el curso, en qué va el programa, por dónde va el programa. Por ejemplo, ya aquí, cierto, yo coloqué este anuncio de esta sesión hace varios días, ¿cierto? Y también hace varios días ya les colocaron la grabación de una sesión que tuvieron la semana pasada. Entonces, hay que estar pendiente de los anuncios porque es la única forma, ahí ustedes saben en qué guía van, qué evidencias se han visto, las grabaciones de las evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya sabemos que estamos en la fase 2, en la actividad de proyecto 3 y que estamos en la guía de aprendizaje 4. La guía de aprendizaje 4 ahora sí la voy a mostrar ya más detenidamente. La parte de inglés empieza en la página número 25. La actividad de aprendizaje se llama Dialogar sobre posibles soluciones a problemas a partir de contextos sociales. Toda esta parte pues ustedes la tienen que leer. Aquí lo importante es saber que las primeras 3 evidencias del programa, perdón, de esta guía, para poder hacerlas, no para poder hacerlas, para complementar, tenemos que estudiar el material que se llama English Level 4, que ahorita les muestro dónde está. Y para la segunda parte de evidencias, las otras 3, el material se llama English Level 5. Bueno, la primera evidencia que aparece en la guía es el cuestionario, ¿cierto? Ya lo explicamos, ya mostramos las preguntas, ya ahí mostramos cómo se responden. Lo que falta es que yo les explique ahora unos temas que les van a servir tanto para el cuestionario como para algunas evidencias, como para que pues conozcan el idioma un poquito más. Y la segunda evidencia que vamos a explicar en la noche de hoy se llama audio. Este vendría siendo el audio número 1. Es el único audio que vamos a hacer. El audio número 2 yo no lo voy a pedir, no lo tienen que hacer. Ojo, vamos a mostrar acá la plataforma. Hay 6 evidencias, miren, cuestionario 1, audio 1, foro 1, cuestionario 2, audio 2, foro 2. El audio 2, ¿cuántos sabemos conectados aquí? Hay 15 personas. Ustedes 15, por lo menos ustedes 15 que están conectados aquí, no vayan a cometer el error. No hagan el audio número 2. No hay que hacer nada aquí. En este espacio, yo después les voy a decir en una próxima sesión, yo les voy a decir qué vamos a colocar en este espacio, pero ya ustedes saben que solamente vamos a hacer 5 evidencias.
El audio número 2 no se pide, no se hace, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Para reducir el número de evidencias, porque la evidencia de audio 2 realmente no, no hace más de lo que ya piden los otros foros y ya del otro audio. Listo. Principalmente por eso. Bueno, volvemos a la guía, audio número 1. Aquí sí deben prestar mucha atención porque ustedes me van a enviar un audio. El que quiera enviar un video, perfecto. Pero de entrada es un audio. Y aprovechamos para recordar, todo audio y todo video del área de inglés, o sea, de lo que me envían a mí, tienen que enviarme el archivo donde está el audio o donde está el video que grabaron. Y ya saben, aparte van a subir un archivo de Word o un archivo en PDF. ¿Con qué? Con el texto de lo que me están diciendo en el audio. Como les he dicho, ¿cómo se llama? El script, ¿cierto? Como unos subtítulos para yo saber lo que están diciendo. Eso ya lo venimos trabajando desde el primer momento, entonces no es nada nuevo. Bueno, ¿qué deben hacer en este audio? Miren, de acuerdo con la temática estudiada en el material de estudio del cuarto nivel, ustedes, lógicamente, para que se elabore un audio, ¿y qué me van a decir en ese audio? Ustedes, lógicamente, se van a presentar, ¿ok? Hello, good afternoon, good morning, good evening. My name is Angélica, my name is Andrea, Juan, Juana, lo que sea. Y van a decir, van a empezar a identificar cuáles son sus actitudes, obligaciones y creencias en el contexto laboral y académico. Sobre todo, obligaciones, actitudes. La parte de creencias, pues también, pero aquí es lo más importante es hablar de esas actitudes que ustedes deben tener tanto en lo laboral como en lo académico y las obligaciones tanto en lo laboral y lo académico. Si aquí hay personas que están trabajando y estudiando lógicamente con nosotros acá en el SENA, pues van a hablar de las dos cosas. Si hay personas que no están trabajando en el momento, van a crear una situación, digamos, van a inventarse, pues, o van a pensar en una situación donde estuvieran ejerciendo lo que están estudiando. Y van a hablar de esas obligaciones que tendrían en la parte laboral, pero con respecto al programa de formación, para las personas que de pronto no están trabajando. Los que están trabajando van a hablar de sus obligaciones y demás en su entorno laboral actual. Bueno, volvamos a la guía. Pero, aquí viene el pero, no es solamente decir, no, es que yo en el trabajo debo estar a las 5 de la mañana, debo ir en uniforme, o es obligatorio llevar ciertas cosas, digamos, es obligatorio que cada uno lleve un computador o que cada uno lleve, no sé, ya esa parte pues cada cual la tendrá. Lo que sí es obligatorio es que utilicen dentro de su presentación los siguientes verbos o las siguientes estructuras. El verbo have to, el verbo must y el verbo should, que yo les voy a mostrar ahorita en el material dónde están, voy a abrir, voy a explicar y ya ustedes pues van a tener una idea de qué se refiere todo esto. Recuerden que yo esta parte como tal, esto y que deben, dónde hacerlo, cuántas palabras, no, esa parte yo no la manejo, ustedes pueden grabarse como quieran. Digamos que la extensión del audio no debe ser más de 3 minutos. En 3 minutos ustedes pueden hablar tranquilamente de esto, entonces no debe ser algo tan extenso, pero vuelvo y repito, tienen que mandarme el archivo de audio y el texto de ese audio o el script de ese audio. Entonces, es claro lo que hay que hacer. Ustedes van a, vuelvo y repito, identificar actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. Donde usted mencione, dice,
las cosas que son necesarias. Entonces, debo utilizar el verbo have to, el verbo must y el verbo should. Eso es como tal lo que hay que hacer para el audio número 1. Ahora vamos a entrar un poco más en la parte de lo que es la parte de gramática, lo que está como tal en el material de estudio. Y de esa forma, ustedes van a saber dónde están los materiales, qué hay que estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, ya el cuestionario ya lo explicamos, ya mostramos dónde está la guía de aprendizaje, ya el cuestionario, digamos que está aquí. Bueno, los anuncios, ya les comenté. Ahora vamos un momentico al material de estudio. Entonces, volvamos acá. Fase 2 de planeación. Actividad de proyecto número 3, material de formación. Al final, ojo porque estos que están aquí son de la guía anterior. Ustedes tienen que ir al que dice English Level 4. Este es el que corresponde a las primeras evidencias de la primera parte de la guía 4. Dentro de English Level 4 hay varios materiales que ya yo tengo previamente abierto para pues también evitarnos lo de la plataforma. Ya yo los había abierto. Aquí están, son 4 materiales, pero yo tengo previamente abiertos 3. Hay un material que se llama Going on Vacations, hay un material que se llama What Should I Do, y hay un material que se llama Talking About the Future. Entonces, todos esos materiales están en esa parte que yo previamente abrí. Vamos a ver si nos carga. Ahorita, mira, aquí están. English Level 4, hay 4 materiales. Going on Vacation, material 1. What Should I Do, material número 2. Talking About the Future, material número 3. Y el último se llama Environmental Consciousness. Ya yo previamente abrí los 3 primeros. El material Going on Vacation, que tengo acá abierto previamente, vamos a colocarlo aquí. Es este que aparece aquí, es el material de estudio. Ya yo les he mostrado esto previamente, ya ustedes saben que la primera diapositiva es como una introducción a lo que van a ver. Entonces, simplemente pues aquí lo que les dicen es que van a estudiar formas de expresar planes, intenciones futuras, etcétera, etcétera. Y dando clic en esta flecha aparecen los temas de estudio. Entonces, recordemos que es Introduction, hay que dar clic donde dice Introduction, dar clic aquí en la flecha y aquí aparecen los temas dentro del material llamado Going on Vacation, on Holidays. Going on Vacation, perdón. De estos primeros materiales que aparecen aquí, digamos que como tal, el primero que dice Future with Going to, este que dice Present Continuous y el Want to and Would Like to, podrían darles una ojeada, pero yo me voy a enfocar, después pasamos acá, al siguiente material, que se llama What Should I Do? Ojo, el número 2. En el número 2 es que vamos a encontrar en la parte de los topics los verbos que van a utilizar en el audio, el verbo must, el verbo should y el verbo have to. Entonces, estos son verbos que se traducen como verbos modales y el have to se denomina un verbo semimodal. Esta parte de los nombres y los títulos como tal, pues pasa a un segundo plano, porque aquí lo importante es que ustedes los sepan utilizar para decir, por ejemplo, tengo que, debo, debería. Entonces, estos verbos que están aquí significan eso como tal en español. El verbo must, este que aparece de segundo, must, es cuando yo voy a decir debo hacer tal cosa, I must. El verbo have to es cuando yo tengo que hacer algo. Y el verbo should es cuando yo digo debería. Entonces, miremos el material brevemente, sin pues agobiarlos.
y empecemos con lo que son modal verbs. El material nos dice que el verbo modal, valga la redundancia, es el que nos indica una modalidad. ¿Qué es modalidad? Es lo que a nosotros, cuando hablamos, la persona que está hablando le permite expresar creencias, actitudes y obligaciones, que es lo que ustedes tienen que hacer en el audio, ¿cierto? Y nos dice la guía que estos verbos se utilizan antes de otro verbo, ¿cierto? Es claro, porque si yo voy a decir, voy a utilizar el verbo debo llevar algo al trabajo, ¿cierto? Debo llevar el computador al trabajo. Debo antes del otro verbo que es llevar. Con el verbo tener, tengo que llevar uniforme al trabajo. Nuevamente, tengo que llevar el uniforme, es obligatorio. Entonces, de ahí empieza como tal eso. Y el debería, igual, yo debería comer bien. Todos van antes de otros verbos. Eso para que lo tengan claro ahí. Entonces, ya ahora, vamos a empezar con el uso del verbo should en inglés, que es cuando yo digo o yo quiero decir debería hacer algo. Y nos dice la guía que should lo usamos para hacer sugerencias, make suggestions, para dar consejos o advertencias, give advices, y para expresar dudas, express duties and assumptions. Sugerencias. Miremos la imagen. Si están viendo esta imagen, por favor me confirmen que están viendo esta imagen acá y que están viendo el texto. Bueno, en esta imagen tenemos dos personajes, una mujer, un hombre. Esta situación se está presentando dentro de un concesionario donde el personaje hombre habla y le dice a la mujer, you should buy the red car. It is more comfortable. Podemos enseguida asumir que aquí hay un vendedor, una compradora y que esta es una persona interesada en un carro. En la parte de atrás tenemos dos carros, el red car, a green car. Y el vendedor le dice, deberías, you should, deberías comprar, buy, you should buy the red car. Él simplemente le está dando ¿qué? Una suggestion o una sugerencia y para eso utilizamos should. Él no le está diciendo tienes, no le está imponiendo, tampoco le está diciendo debes, no le está diciendo, le está sugiriendo y para hacer suggestions yo utilizo should. I should buy, you should buy, tú o usted debería comprar el carro rojo porque es más cómodo. Segundo ejemplo, cuando queremos dar advices. Advices puede tomarse como consejos o advertencias. ¿Qué vemos en la imagen? Un muñequito, ¿cierto? Un personaje hombre que claramente podemos deducir que es que un médico, ¿cierto? Y él está diciendo lo siguiente. People with high cholesterol should eat low fat food. Aquí está el should. Él en pocas palabras dice que las personas con colesterol alto deberían, ojo, deberían comer comidas low fat. Comidas low fat es comida baja en grasa. People with high cholesterol should eat low fat food. Tanto en el ejercicio 1, en el ejemplo example number 1, tenemos el verbo comprar después de should y en el example number 2 tenemos el verbo eat, que es comer después de should, como dice la guía. Hay siempre después de los verbos modales va otro verbo que vendría siendo como el verbo principal. Bueno, uso número 3, duties, deberes. Claro, el personaje dice, I should, yo debería estar en la oficina a las 8 de la mañana. I should be at the office at 8 a.m. Él debería estar, en este caso,
el verbo estar va después también. I should be at the office at 8 a.m. Este es un deber como trabajador de este trabajador en particular. Él menciona que debería. O sea, de pronto, ¿qué pasa aquí? Que ya él probablemente vaya tarde, probablemente, porque él dice que yo debería estar en la oficina a las 8, de pronto ya se pasó, o ya va en camino, y por eso de pronto, viendo que va un poquito ya tarde, pues se da cuenta que ya de pronto no va a llegar en punto. Entonces, cuando hablamos de deberes, yo debería, si lo voy a decir de esa forma, puedo utilizar el verbo should y, lógicamente, el verbo después. Cuando estoy suponiendo, assumption, el ejemplo dice, he, tenemos una mujer que está hablando por celular con quien no sabemos, pero le está diciendo a la otra persona con la que está hablando, él debería, he should be, él debería estar en Medellín ya. By now es como ya, debería estar ya. Y después ella da la explicación. ¿Por qué él del que ella habla, el personaje masculino del que ella habla, porque ella asume o supone que ella debería estar en Medellín porque ella sabe que él tiene una reunión allí? He has a meeting there. He should be in Medellín by now. Listo, entonces, bueno, hasta el momento, esos son los primeros usos del primer verbo a utilizar, que es el verbo should. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va la primera parte como tal de la explicación de uno de los verbos que tienen que utilizar en el audio, el should. ¿Ok? Cuando aquí colocan should más infinitive, es lo que decía la guía. Siempre va a ir un verbo en infinitivo después. Debería comprar, debería comer, debería estar, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo en la guía. Bueno, ahora puedo utilizar en negativo. Yo no debería. En vez de decir yo debería, yo no debería, tú no deberías, usted no debería. Ejemplos. Aquí va a encontrar los ejemplos de cómo utilizarlo en negativo. You should not eat. They shouldn't be outside. Esta es la forma corta, la forma larga, should not o shouldn't. Bueno, hasta ahí lo de should. Ahora must. Cuando utilizamos should, ojo con la primera parte que tenemos aquí, decía, para sugerencias, consejos, deberes y para suposiciones. Ahora, cuando utilizamos must, lo utilizamos principalmente cuando hablamos de necesidades, cuando estamos haciendo una deducción lógica o para obligaciones mandatorias. Ojo, porque esto de obligaciones mandatorias o strong obligation hace referencia a qué? A lo siguiente. Miren la imagen y miren la situación. Tenemos un policía, tenemos un semáforo y él está diciendo, you must stop at the red light. Debes parar cuando el semáforo está en rojo. Ojo, porque ahí ya él no está diciendo debería, ¿cierto? Porque no es una opción, es una obligación para todo, es una regla de tránsito, así que es obligatorio cumplirla. Por eso se utiliza con strong obligations o obligaciones mandatorias, como detenerse frente a un semáforo en rojo. Ejemplo número 2, necessity o necesidades. Miren el ejemplo, él dice, you must have, debes tener. Anterior era, debes parar, you must stop. Debes tener un pasaporte para cruzar la frontera, you must have passport to pass the border. Ese must have que estamos viendo aquí, si se dan cuenta, él no va a decir tampoco deberías tener un pasaporte, no, debes, es necesario. Sin el pasaporte no vas a poder cruzar la frontera. Entonces, por eso es strong obligation, must, necessity, must
Y cuando hablamos de, queremos expresar algo que estamos viendo y decimos, no, aquella persona debe ser deportista. De pronto vemos una persona que pasa que la vemos todos los días, ¿cierto? Y esa persona pasa un día en bicicleta, pasa corriendo, entrena en una cancha, tiene ropa deportiva casi todos los días. ¿Qué podemos asumir o deducir de ahí? Esa persona debe ser deportista, esa persona debe practicar algún deporte. En ese caso utilizamos deber, el verbo deber, el verbo must. Tenemos dos personajes que parecen unos trabajadores. Detrás de ellos hay una casa grande, hay dos carros y ellos, cuando ven hacia allá, deducen, logical deduction, they must be rich. Look at their house. A partir de lo que ellos ven de portada, de fachada, ellos deducen que las personas que viven ahí deben ser ricas. They must be rich. Deben tener dinero. Entonces, esos son los usos de must, esos son los usos de should principalmente. También lo tenemos en la forma negativa, must not o mustn't en la forma corta. Miren este ejemplo, you must not smoke inside a hospital. No debes fumar dentro de un hospital. She must not make noise in here. No debe hacer ruido aquí adentro. Entonces, hasta allí, digamos que va la parte del uso de los dos primeros verbos que nos menciona la guía, el verbo must y el verbo should. Hay unas características adicionales que ustedes deben leer aquí. Hay unas reglas específicas, como por ejemplo, no puedo utilizar el auxiliar do o el auxiliar das. Para las personas que estuvieron en las primeras sesiones cuando hablamos del presente simple, ¿ok? No se utilizan, simplemente utilizamos directamente el should, sea negativo o afirmativo, ¿cierto? ¿Cierto? No podemos utilizar la negación de esta forma, sino la negación de esta forma, should not. Él no debería, he should not or shouldn't eat too many sweets. Aquí les dicen la primera regla, luego les mencionan la otra regla para hacer preguntas, cómo es la forma correcta. Los verbos modales dicen que no cambian de forma en el pasado. Bueno, en fin, todos estos detalles deben leer. Los ejemplos deben tenerlos en cuenta para ustedes poder desarrollar el audio de una mejor forma. Un detalle muy importante que deben tener en cuenta con el uso de should y con el uso de must. Cuando utilizamos should y must, no utilizamos el to antes del verbo. Como se dieron cuenta en todos los ejemplos, iba should y iba el must pegado al verbo, sin este to. A diferencia del have, que sí lo vamos a utilizar con el to y lo vamos a ver ahora después. Bueno, entonces ustedes deben terminar de leer esta parte, deben terminar de entender mejor esta parte para utilizarlo. Y ahora viene un verbo que se denomina como semimodal y es el verbo have to. ¿Ok? Ya tenemos los otros dos, tenemos el have to. ¿Cuándo utilizamos el have to? Ojo, porque para este caso en particular de lo que estamos viendo, se utiliza para expresar obligaciones impersonales. Impersonal obligations. ¿Qué hace o qué se define como impersonal obligations? Cuando son obligaciones que tienen algunas personas a partir de autoridades externas, como por ejemplo las que rigen en un trabajo o rigen en una institución educativa como un colegio o en algunas universidades. En pocas palabras, ¿cuándo utilizamos el have to? Por ejemplo, cuando en un trabajo deben utilizar o tienen que utilizar un uniforme.
No es una opción, no es una sugerencia, es una obligación impersonal, impersonal obligation. We have to wear a uniform at work. O cuando en el colegio, en una universidad, nos piden utilizar cierto también uniforme. Students have to wear a tie on Mondays. Estas son obligaciones impersonales, cosas que nos imponen ciertas autoridades en ciertos lugares como trabajo o educación. Y la forma pues de hacerlo es bastante sencilla, el verbo have to, que es, ustedes ya saben que es el verbo tener o haber, pero en este caso lo estamos utilizando como verbo modal. Entonces va a ir con el to. Yo tengo que hacer la tarea. I have to do homework. ¿Cuándo tengo que hacer tareas? Cuando me lo piden en el colegio, en la universidad, en el SENA, etcétera, etcétera. You have to take this test before the interview. Por ejemplo, cuando les pedimos que tienen que hacer los cuestionarios y los foros antes de ciertas fechas. You have to take this test, these forums, these questionnaires before the deadline. Él tiene que leer dos libros de historia, dos libros para la clase de historia. He has to read 2 books for history class, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estos ejemplos, en afirmativo o en negativo, ustedes ya tienen claro más o menos, no al 100%, porque para eso van a, digamos, a leer un poco más, tienen que crear o ya podrían crear su audio de una forma correcta. Ojo, porque cuando van a decir tengo o tenía que en pasado, van a utilizar, en vez de decir have, pueden utilizar el had to. Por ejemplo, cuando se pasaron las fechas del cuestionario, como preguntaba la compañera, creo que era Angélica, nos preguntaba hasta cuándo era la fecha del cuestionario. Digamos que la fecha era hasta ayer. Entonces, ustedes podrían decir, I had to take the questionnaire until yesterday. Tenía que completar el cuestionario hasta ayer. Esto es pasado. Have, had to. ¿Ok? Y aquí pues después lo van a ver en negativo, etcétera, etcétera. Pueden completarlo hasta ahí, hasta esta diapositiva. Ya lo que viene después es otro tema que no tiene que ver con la parte del audio. Entonces, ahí como tal termina lo que es la explicación del have to, del must, del should, más el infinitivo del verbo, que también, si se acuerdan, hay algunas preguntas en el cuestionario donde deben utilizar correctamente. Miren que las últimas 5 preguntas eran de eso. De la pregunta 11 a la 15, les preguntan o tienen oraciones donde tienen que utilizar el must o el have o el should. Entonces, ya con esa breve explicación que yo les he dado, o sea, no es una explicación larga, completa aún, es como una breve introducción, ustedes pueden complementar o completar el cuestionario, sobre todo las últimas preguntas, teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar. Para las otras preguntas, pues como son de diferentes temas, les voy a mostrar en qué parte del material están esos temas para que ustedes, por favor, empiecen a repasarlo, a estudiarlo y cualquier duda me la hagan llegar. En las primeras 5 preguntas, la pregunta número 4 y la pregunta número 5 es sobre un tema que en español se llaman los condicionales y que en inglés ustedes van a encontrar en el material que se llama Talking about the Future. Déjenme ver si es aquí, que es la parte del verbo. Déjenme ver si es acá para mostrarles exactamente dónde es. No, creo que no es ahí. Déjenme ver si esta es aquí. Environmental Consciousness.
Sí. Entonces, en el último material del English Level 4, que se llama Environmental Consciousness, que dice conciencia ambiental, ustedes van a encontrar lo que es el condicional 0, el zero conditional y el first condition. Los condicionales son importantes porque en el siguiente cuestionario, el cuestionario número 2, ustedes van a encontrar esa parte. Ustedes van a encontrar preguntas sobre el uso de los conditionals. Entonces, brevemente les comento de qué trata, para no saturarlos tanto con esos temas gramaticales, pero para que tengan una breve idea de dónde están y puedan ustedes de pronto dedicarles un poco más de tiempo. Entonces, el cero o el zero conditional o el condicional 0 está en la diapositiva 18. Y en pocas palabras, nosotros utilizamos los condicionales cuando utilizamos el si yo hago esto, sucede esto, ¿cierto? El sí, pero no el sí de respuesta cuando es de pregunta, sino cuando es si yo como mucho, perdón, si tú comes mucho, te vas a engordar. O sea, ¿cierto? Tenemos una oración principal, ¿cierto? Pero una oración con una condición y un resultado. A partir de lo que yo digo con el if, el sí, yo voy a siempre obtener un resultado. Cuando hablamos de zero conditional, nosotros vamos a encontrar las dos oraciones en presente simple. Si yo como mucho, me voy a engordar. Si tú comes mucho, te vas a engordar. Si ustedes comen mucho, se van a engordar. La explicación como tal aparece aquí. Si yo tengo que ir a algún lugar cercano, me voy en bicicleta o manejo la bicicleta. Si las personas no hacen ejercicio, se engordan. Entonces, para situaciones generales, para hechos universales, lo importante es que identifiquen que si van a expresar oraciones con el sí, no utilicen yes. Recordemos que yes es para responder entre sí o no a una pregunta. ¿Tu nombre es Adriana? Yes, my name is Adriana. Yes, pero cuando yo voy a decir, si yo me gano la lotería, me compro una casa. If I win the lottery, I buy a new house. ¿Cierto? Ese if identifica a los conditionals. La única diferencia es que a veces ustedes van a encontrar que no siempre van a estar en presente simple. No siempre yo voy a decir, si yo me gano la lotería, yo puedo decir, me compraré una casa. Ya ahí cambia, ya no está en presente, sino en futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les dejo esta parte del material de lo que son los conditionals para que los lean, entiendan las estructuras y me pregunten, me escriban en caso de tener alguna duda, en caso de querer que les resuelva alguna inquietud al respecto. Les recuerdo que los materiales tienen, además de los topics, en la parte superior, tienen más cosas. Por ejemplo, si ustedes entran a lo que es contextualization, van a encontrar diálogos, van a encontrar vocabulario, van a encontrar todo lo necesario para complementar, van a encontrar ejercicios, comprensión, comprehension, van a tener ejercicios para comprehension, van a tener ejercicios de práctica, van a tener más prácticas, ejercicios de pronunciación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, sí me gustaría que a partir de este momento me comenten si tienen alguna duda sobre estas dos primeras evidencias que corresponden a la guía número 4. Recuerden, haciendo una recapitulación, que acabamos de explicar el cuestionario número 1 y el audio número 1. Listo, profe, todo claro.
Bueno, eso es de parte de Luz Daniela. Si Luz no tiene más preguntas, parece bien. Si hay algún otro, por favor, aproveche el momento. Esta es apenas la primera sesión. Tenemos varias sesiones más para explicar más, pero pueden de una vez. Bueno, otra cosa que ya el líder les habrá dicho. De pronto las evidencias no las van a poder cargar en el momento, pero eso no quiere decir que hay que esperar que se recupere la plataforma para enviar las cosas, ¿cierto? Ustedes pueden ir haciéndolas, teniendo las listas, para que en el momento en que ya todo esté bien, esto ya pasó una vez hace un par de años y se demoró cierto tiempito, y pues ustedes saben que ahora viene un cambio pues mucho más grande aún, porque pues va prácticamente a cambio de director, cambio de no sé qué, entonces va a ser un poco traumático las primeras semanas cuando empiece el cambio que hay, y eso puede llevar a que de pronto se deba a esto lo que está pasando, ¿cierto? Porque están haciendo algunos cambios y todavía pues faltan creo que un par de semanas más, entonces no sabemos hasta cuándo dure esto. Entonces, adelanten todo, ténganlo todo listo, si usted puede subirlo, súbalo, si no puede subirlo, téngalo ahí, si usted puede completar el cuestionario, complételo, si no puede completarlo, ya sabe, tome evidencias para que se puedan alargar las fechas. Listo, entonces como parece que no hay más preguntas, podemos dejar la sesión hasta ahí. Ojo, pueden preguntarme cualquier cosa que necesiten a partir de este momento por WhatsApp. Les recuerdo de lunes a viernes para que no, pues los fines de semana, pues no, probablemente no van a recibir respuesta inmediata. Listo, entonces les agradezco mucho la asistencia. Debo decir que es la única ficha donde por lo menos más de 10 personas se conectan a las sesiones. De todas las fichas que yo manejo de otros programas, es la única ficha donde de verdad se nota un poco más de interés con el programa como tal. No estoy hablando de inglés, sino del programa. Entonces, ojalá sigan así porque realmente son de los pocos que están trabajando de verdad y que están asistiendo y que pues se nota ahí más el compromiso que en otros programas que tenemos por ahí acá. Listo, entonces el que tenga que hacer una pregunta, haga la hora, o si no, pues ya damos por terminada la sesión. Profe Martín, buenas noches. Sí, sí, claro. Profe, lo que pasa es que yo ingresé un poquito tarde porque como acá está lloviendo no estaba muy buena la señal. Entonces, escuché que tenemos que hacer 2 actividades más el cuestionario. O sea que son 3. No. No solamente se explicaron dos, el cuestionario 1 y el audio 1. Ya en tu caso, pues ya por la situación que tuviste, te toca obligatoriamente ver la grabación. Entonces, te tocaría ver la grabación porque ya, pero nada más se explicaron dos evidencias, el cuestionario 1 y el audio 1 hasta el momento. Entonces, sí te recomiendo que escuches la grabación del principio hasta el final para que no vayas a quedar con algunas confusiones por ahí. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Quedamos así entonces. ¿Alguna otra duda o ya damos por terminada la sesión? Bueno, entonces voy a parar la grabación.